Muy buenos días, queridos amigos, y buenas tardes desde Dijon, Francia, donde ahora tenemos el placer de tener al doctor Rafael Lara Martínez, que nos está haciendo esta gran presentación de uno de sus últimos libros, que se llama La sonrisa de la jícara. Y yo les digo que me hace pensar que está acompañado ahora por nuestro Carlos Clará. Él es poeta y editor. Aquí viene Ada. Así es que vamos a tener ahorita a Ada Membreño también, que está con nosotros desde El Salvador. Hemos tenido problemas técnicos, les cuento, ¿verdad? Así es que pónganse el cinturón porque es muy posible que sigamos teniendo problemas técnicos, pero con alegría estamos aquí con ustedes. Acaba de entrar Ada Membreño, ¿verdad? Ada, probemos tu micrófono, por favor. Ahí está. Ok, muy bien. Gracias, Ada. No se te oye. Por favor, desconecta el micrófono para oírte. Sí, ahora, perfecto. Pero, ahora ya. Buenos días. Ya. Buenos días. Buenos días. Ya huele a tierra mojada, como decimos, para ti y para mí. Así es que quería decirles que, bueno, para ti, Rafael, es otra cosa. Les digo que quería volverles a recordar que Casa de la Cultura El Salvador en Washington, D.C. es una organización sin fines de lucro, 100% voluntaria. No somos parte del gobierno. Trabajamos con todo el mundo porque la idea es que nuestra misión es educar, promover y celebrar la cultura y las artes salvadoreñas y de los salvadoreños norteamericanos y en la diáspora en el mundo entero. Así es que eso les quería recordar y decirles que este ha sido el espacio que siempre le hemos dado al doctor Rafael Lara Martínez, que ustedes conocen. Él es antropólogo, lingüista, asimismo tiene un postdoctorado en literatura latinoamericana. Fue educador por muchísimos años y ahora tiene más o menos 20 libros, simplemente para darse el taco de que ha escrito 20 libros, imagínense. Así es que eso no es cualquiera. 22, eso, Así es una alegría tenerlos y está con nosotros Ada Membreño y Carlos Clará. Ada Membreño, ella nació en Cabañas, es escritora, poeta, gestora cultural, editora y locutora, así es que su voz nos va a gustar. Estudió ciencias jurídicas en la Universidad del Salvador y coordina el proyecto de poesía Para no olvidar junto al antropólogo, lingüista, crítico Rafael Lara Martínez, dicen. Así es que ella escribe para el periódico virtual El Socialista Centroamericano y también la revista cultural mexicana El Torovoz, nuestra ave maravillosa. Y tal vez vamos a comenzar con Ada porque me cuentan que ella ha escrito un poema específicamente para este libro. Entonces, quieren que ella dé el toque, la esencia, porque la poesía, eso es lo que es, la esencia. Adelante. Pero hasta un momentito, quería decirles también que este conversatorio y este libro se lo dedicamos al gran poeta Luis Borja, que lastimosamente nos dejó demasiado temprano, un hombre joven con tanta producción y con tanto amor y tanta capacidad. Así es que, Ada, y después voy a presentar a Carlos. Adelante, Ada. Buenos días, Janet. Buenos días, Rafael, Carlos, y a todos y cada uno que nos sintonizan, que nos escuchan, que están pendientes del quehacer cultural dentro de nuestras fronteras y también afuera. Mal llamada frontera, ¿verdad? No deberían de existir.
Pero bueno, es grandiosa la labor que hace Janet realmente, como promover la cultura, promover este quehacer allá, pues tan lejos. También te felicito pues porque siempre sí estás promoviendo la obra del doctor Rafael Lara Martínez, quien, bueno, has mencionado un poco de lo que él pues ha hecho y es, pero bueno, quisiera añadir también algo muy importante y es que lo queremos mucho, a Rafael lo queremos mucho y le agradecemos, ¿sí? Porque cabe destacar de veras que todo sale un poco al revés. Tenía pensado primero leer el texto, el poema, y luego decir algo de esto, ¿no? Pero bueno, le di vuelta a la cosa, le di vuelta a la tortilla, como decimos en buen salvadoreño. Eh, Rafael Lara Martínez es uno de los escritores que hasta este momento ha escrito algo bastante amplio relacionado con la pandemia. Porque sí hay muchos escritos por ahí muy buenos, realmente buenísimos, no solo digamos, a nivel mundial, sino que también en El Salvador, pero Rafael ha hecho algo bien extenso y para muestra esta obra titulada La sonrisa de la jícara, ensayo de la pandemia, muy propiamente y debidamente dedicado a toda esta calamidad que hemos tenido y a la memoria de nuestro gran querido Luis Borja, que también todos hemos querido y hemos abrazado, y ahora lo abrazamos con palabras. Hoy, a deshoras, se enarbolan plegarias de versos credos, y así el poeta es recitado, no enterrado, porque él es de la tierra, y porque las toses de tantos es una misma, y es tan presuroso el rapto que dicen los decires que en lo subterráneo, desde la entraña, María Pueblo pide ascender a escribir los epitafios de sus hijos en las puertas de inframundo, para cuando por fin amanezcamos descolgados de este tiempo y cese el señorío del fantasma de la peste, estemos todos en la orilla ilesos, sin que las uñas y guamperas nos hayan arrancado a todos. Y es que esto no es la canción aquella, la que cantaba el amor, ese que solía ser loco, de esos que gritan y a media calle se desnudan el pecho, ese capaz de volverse pirómano, tan loco, tan ejemplar, que saltaba los muros del encierro y regresaba plácido, como una rosa. Este es otro asunto. Esto es tos, es desespero, es el interminable tráiler de la cinta de terror. Es desaparecer en el silencio, habiendo visto la propia muerte envuelta en plástico. Es obligados a sucumbir en los negados sueños ultraterrenos, a golpe en las pupilas de los pájaros que observan, a pena del trabajador ambulante y el indígena que se entregan inconformes a la enfermedad. Este es otro asunto. Es privación de libertad, es muerte. Es la leyenda a carcajadas cipitenses. Es el mortal estallido del corazón de Goiman en el sur por encierro. Es el final y encierro de Vidal Garay. Y es Luis Borja, Luis con su palabra sin adiós,
Luis dejándonos su propio epitafio, yo soy tierra, es él. Es su hoy inverosímil figura. Es la obra mitopoética de Lara como constancia del mito, mito convertido en verbo y carne, carne que se recita y no se entierra. Ay, muy lindo, muy lindo. Muchísimas gracias por Sí. ese poemazo. Sí. Muchísimas gracias por ese poemazo, ¿verdad, Rafa? Sí, le agradezco mucho, sí. Bueno, sí, eso es el inicio, ¿no? Es casi la introducción al libro, ¿no? al libro, ¿no? Sí, no sé si Carlos quiera agregar algo y luego hablo yo del libro en general. Muy bien, pero lo voy a presentar un momentito, Rafa. Mira, Carlos había comenzado por decir que es poeta y editor y pertenece a la generación del 90 de la posguerra salvadoreña, fundación del extinto taller literario El Cuervo, parte del pajarito que tenías tú ahí, del cual hablabas, ¿verdad? Y tiene la coautoría con Danilo Villalta y Los Pasillos Imaginarios, es también poesía. Su obra aparece en Centroamérica y España, México y Sudamérica. También trabajó en la dirección de publicaciones del desaparecido Consejo Nacional de Cultura y de Arte. Ex miembro del Consejo Editorial de la revista Cultura y fue jurado del primer Premio Nacional de Cultura del 2009. Contrapunto del Grupo Dalton. Y por años fue editor adjunto de la editorial 5. Pero hoy me vengo a desayunar, literalmente, que es parte de los fundadores de Índole Editores desde hace 15 años y que han tenido a bien regalarle a todos los salvadoreños y a todos los del habla hispana 90 títulos de salvadoreños y latinoamericanos, y para nosotros es un verdadero honor celebrar esos 15 años que Carlos ahora nos va a contar cómo es que se ha embaucado aquí también con Rafa. Adelante. Bueno, buenos días, Janet, gran trabajo que hace la Casa de la Cultura de El Salvador. Y bueno, un abrazo a Ada Membreño, a usted, Janet, a Rafael Lara Martínez. Para mí, pues es un gusto que estemos trabajando en colaboración, ¿verdad?, con Rafael Lara Martínez en este homenaje, porque no solo es un libro del doctor Lara Martínez, sino paralelamente es un homenaje también a Luis Borja, que él iba a publicar este libro, y en Índole hemos intentado mantener incluso la diagramación, el diseño editorial, la carátula que ya había trabajado Luis Borja para el libro de Lara Martínez, y además este es un libro coral porque es un libro colectivo en el que no solo participa, digamos, Luis Borja, en la memoria de Luis Borja, en La Sonrisa de la Jícara, sino también Adán Membreño, Tony Peña, Eric Tomasino, Noel Lima, y nosotros, o yo, ¿verdad?, a través de Índole, también en esta colaboración, ¿verdad?, en esta colaboración con THC Editores, que fue un proyecto que fundó Luis Borja. Entonces, es una cosa que nosotros vimos como oportuna, como con las ganas y la voluntad, pues, de poder apoyar la salida del libro, que va a estar la otra semana para toda la gente que quiera descargarlo, un libro electrónico, el jueves 21 de octubre a las 8 de la noche, hora de El Salvador, ya podrán tener acceso a todo este maravilloso material con el que vamos a estar hablando ahorita, y a la vez, pienso, celebrando
la vida, ¿verdad?, de Luis Borja, la memoria, el trabajo y por supuesto de todas las personas que también han sido víctimas, ¿verdad?, de la enfermedad, del confinamiento y de todas las secuelas del que precisamente se habla en el libro. Así que encantado de estar acá, de poder aportar solidariamente a este proyecto, ¿verdad?, con todo gusto. Y que además este título del doctor Rafael Lara Martínez, que es que además es de más personas, ¿verdad? Es decir, el doctor tiene la voz, el mayor peso, pero es Luis Borja, es Ada Membreño, es Tony Peña, es Noel Lima, es Eric Tomasino. Bueno, que ser parte de este catálogo que a final de año, que cumplimos 15 años en Índole, ya estaríamos con más de 90 títulos para toda la gente, ¿verdad? Fantástico, Carlos. Y ahora, Rafa, cuéntanos cómo es que se desarrolló este proyecto exactamente. Bien. Adelante. Adelante. Bueno, mire, ¿qué puedo decir de este libro? Yo voy a decir, es el avatar de las divinidades, porque el libro se concibió hace más de un año. Yo lo comencé a escribir en Nuevo México y lo terminé aquí en Dijon, en Francia. Es decir, fue un trayecto increíble. Y la idea era publicarlo con menos ensayos, algo más breve, en THC Editores, que dirigía Luis Borja. Por eso él hizo la portada. Por desgracia no la podemos pasar debido a problemas técnicos actuales. Aquí está Rafa. La portada, bien, que es el afiche. Sí, exacto, esa es la portada. Esa la hizo Luis Borja. Entonces la idea era publicarlo en THC Editores. Pero luego Luis murió, por desgracia, ¿no? Porque él fue uno de mis estudiantes, realmente, y también tuvimos muchas colaboraciones. Entonces cambió completamente el formato del libro. Entonces se iba a llamar Ensayo sobre la pandemia. Luego voy a hablar en detalle. Y le puse de título La sonrisa de la jícara, que es un verso de Luis. Y entonces le cambié el título, pero también añadí otros ensayos y una serie de colaboraciones. Primero comienza con una introducción de Ada Membreño, que ya leyó parte, es un poema. Después son 17 ensayos, más un colofón mío, que sería la introducción o el postfacio. Pero en intermedio hay una serie de poemas. Entre el ensayo 5 y el 6 hay un interludio de Eric Tomasino. Después, entre el 10 y el 11, hay un intermedio de Noel Lima. Y luego, entre el 11 y el 12, hay un entreacto de Tony Peña. También incluyo como ensayo 11 una entrevista con Iván Escobar. Entonces, en el libro se convirtió como una especie de chispazo de lava del volcán de Izalco. Si quieren, como improvisaciones jazzísticas o retomando la tradición náhuatl, la mujer en fragmentos. Otra imagen que íbamos a pasar era la idea de lo fractal, cómo las partes del cuerpo no están unidas, sino están separadas. Cada parte tiene una participación distinta. Digamos, la mano, como ustedes saben en náhuatl, una mano de lotes son 5, porque hay 5 dedos, macuil, lo que se mantiene, lo que se tiene a la mano. Cada parte del cuerpo tiene una atribución, como en
en español, la cabeza, el cabecilla, es decir, el liderazgo. Entonces, hay la idea de lo fractal, que es decir, que el libro no se tiene que leer en forma lineal, ¿no? Sino como una especie de rayuela, se pueden leer de varias formas, es decir, se puede leer el poema de Ada, o se puede leer el poema de Eric Tomasino, o se puede leer un ensayo, el ensayo final, o un ensayo. ¿Cuál es la guía? Hay una temática, y la temática es el miedo, el encierro, la enfermedad y la violencia de género. Es decir, nos lleva a la pandemia. Y eso lo trato a través de autores clásicos salvadoreños, y hay solamente una actual, que era el proyecto original. Está Rivas Bonilla, Miguel Ángel Espino, Tepe Mechín, Cristóbal Humberto Ibarra, José María Méndez, Napoleón Rodríguez Ruiz, Vicente Rosales y Rosales, Salarrué. Dirán, solo hombres, sí, porque estoy enfocándome hacia la que tienen en común, la masculinidad. Es decir, la visión que los hombres tienen de la mujer y del encierro y de la enfermedad. Y la gran excepción es una contemporánea que es Carmen Molina Tamacas, que vive en Nueva York, quien me envió su libro sobre la migración salvadoreña en Nueva York, y allí encontré precisamente al mismo tiempo de la pandemia, como las mujeres que hacen el trabajo doméstico, que son sirvientas, están confinadas, es decir, entonces que la enfermedad, el confinamiento, la cuarentena, se percibe, y eso coincide con los autores clásicos, como una enfermedad casi social que define a la mujer, a lo femenino. Al inicio, trabajo con el concepto náhuatl de enfermedad, que es cusculis, que está ligado a la palabra cuscul, que es el espectro. Y como saben, el creer en los espectros de ser comunista, puesto que el manifiesto comunista comienza con un espectro, un cuscul, es decir, un Gespenst en alemán, recorre Europa. El espectro. Contra este espectro, y ese espectro, que es en la mitología náhuatl, el espectro es un hombre a caballo que guía al campesino hacia el inframundo para conseguir dinero. Es decir, está ligado a la enfermedad, al dinero, pero también al encierro del campesino en una hacienda. Y la denuncia lo liga a una serie de figuras míticas. Ahí está la ciguanaba, está el cipitillo, pero no es la ciguanaba mestiza que enamora, sino aquí es la ciguanaba indígena que propaga la enfermedad. También el cipitillo náhuatl es muy distinto del cipitillo indígena. No es el cipitillo mestizo es como una especie de cupido que riega, ¿no? Que riega pétalos para enamorar a las niñas. Aquí el cipitillo sale en las noches y riega la enfermedad en lugar de los pétalos. También está el cadejo que seguramente, o digamos hipotéticamente, está ligado a Xolotl, es decir, a Venus vespertino, no a Venus matutino, que es Nextamalani, porque Venus es una dualidad en la mitología prehispánica. Entonces, el cadejo, y ligado a también está la Virgen leprosa, que aparece como una virgen que es la santa patrona de un pueblo de enfermos, de leprosos, donde que están encerrados en el confinamiento. Entonces, ven, lo que estoy haciendo es analizando el concepto de enfermedad y los figuras mitopoéticas, ¿no?
que riegan esa enfermedad, siquiera casi como un preludio a lo que actualmente se llamaría una colapsología, ¿no? Es decir, la ciencia del colapso, de la enfermedad, del encierro. Y este encierro también me llega a definir cuál es el rol, el papel de la ficción de todos estos autores. Y la ficción para mí no es ficticia, sino la ficción es, el papel de la ficción es desvelar o revelar un tabú. Y ese tabú lo puedo definir con dos modismos o proverbios clásicos. Cuando la mona se vista de seda, ya no es mona. Porque si yo estoy vestido en harapos y mato a alguien, soy criminal. Pero si estoy de saco y corbata, ya no soy criminal. Entonces, el hábito hace al monje, dice. Entonces, es el ropaje. A veces lo que se analiza en la ficción es el ropaje, pero no la acción. Y a mí lo que me interesa es la acción, no el ropaje, ¿verdad? Entonces, en ese ropaje lo primero es el encierro, la cuarentena, ¿no? Como lo define Carmen Molina Tamacas, y eso se encuentra en todos estos autores antecitados. El encierro es algo femenino, y lo pueden ver en la actualidad. Hace poco leí la prensa, ¿no? No la cité en el libro porque es algo que cita. En la actualidad hay 48 embarazos diarios de niñas en la prensa gráfica. Luego, en El Mundo salió que en Panchimalco las mujeres que no tienen agua a su casa, cuando van en los cántaros, si van a recoger agua, las violan. Hay una violencia. E incluso, si leen también la monografía de Alejandro Dagoberto Marroquín, mediados del siglo XX, contemporáneo de estos autores, él dice que si la mujer sale de casa a trabajar, eso significa el divorcio, es decir, el colapso del hogar. Es el hombre el que tiene que salir, la mujer se tiene que quedar en casa. Y eso nos liga en Ibarra, en Cristóbal Humberto Ibarra, la extinción de los ejidos es la que provoca la migración y una especie de suicidio. Y ligado a esta migración, sobre todo de la mujer, está el abuso sexual, y ahí aparece la ciguanaba y la virgen leprosa. Y si la mujer denuncia ese abuso, esa salida de casa y ese abuso, entonces se vuelve un fantasma, hay una locura violenta. En otro autor, Chema Méndez, José María Méndez, hace una distinción entre el encierro masculino y el encierro femenino. La mujer encerrada es una monja en su libro, y el hombre en el encierro es la violencia doméstica. ¿Ven las oposiciones, ¿no? Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que el hombre encerrado comienza a alucinar, es decir, a proyectar su deseo sexual insatisfecho y lo vuelve fantasía. Y eso es el tabú de la ficción, ¿no? Bien, entonces eso nos diga cómo la enfermedad y esta idea de la cuarentena, del encierro, no es algo nuevo, sino es algo antiguo que sobre todo define una cuestión de género, de diferencia de género, en una sociedad donde el hombre y la mujer no tienen el mismo estatuto social. Ligado a eso está también no analizo esta idea de lucha de clases en el sentido marxista, sino algo anterior que está en estos autores, que sería la tragedia griega, es decir, la lucha entre iguales, el fratricidio. Miren esta cita de Napoleón Rodríguez Ruiz, que dice: la guerra entre hermanos volverá a teñir de rojo las aguas del río. Él lo toma del Popol Vuh, pero está usando un libro guatemalteco, porque en El Salvador no se hablaba quiché, para proyectar y para reflexionar sobre la violencia en El Salvador, y una violencia fratricida. Es decir, y si quieren el ejemplo de la segunda mitad del siglo XX sería Roque Dalton, ¿no?
¿verdad? Entonces, este fratricidio que está ligado a la censura y a la expulsión migratoria, incluso a nivel más abstracto, él lo liga a, eso está en Rosales y Rosales, él es la lucha entre hombres iguales por Rosales y Rosales, lo guía por la verdad, la justicia, la nación, la revolución. Todos esos son conceptos femeninos. Miren, la Estatua de la Libertad es una mujer, la justicia la representa una mujer con una balanza. Entonces, son hombres luchando por forjar una nación, por apoderarse de un concepto abstracto femenino. Eso está en Rosales y Rosales, pero también lo encuentran en Salarrué, en lo que se llama la fantasía de Salarrué. Creo que hicimos el año pasado un conversatorio aquí, donde como la salida espiritual del hombre blanco, el espíritu del hombre blanco, lo logra gracias al encierro de la mujer negra sexuada. Es decir, el cuerpo le pertenece a la mujer, el espíritu le pertenece al hombre. Entonces, tenemos en esta cuestión, ¿no?, toda esta violencia, ¿no?, que amenaza sobre todo a la mujer en su salida de casa. Ligado a eso está un último punto, que es que lo analizo en dos autores, que es Rivas Bonilla y Miguel Ángel Espino. Matar lo ven en un sentido casi antiguo, como es el sacrificio. Es decir, volver sagrado. Sacrificio son dos palabras. Hacerlo sagrado. ¿Y cómo se hace lo sagrado? A través de una muerte ritual. Tanto en Rivas Bonilla como en Miguel Ángel Espino, al principio de la novela Hombres contra la Muerte, la muerte en Rivas Bonilla del perro, que es un animal simbólico, ¿no?, más que un perro en sí, no es un símbolo, una metáfora, y en Miguel Ángel Espino es la mujer. Anderson se justifica la muerte, o es decir, la violencia, en este caso de género, ¿o?, como una redención mística de la víctima, es decir, como una especie de sacrificio, ¿no?, cristiano. Es decir, es mejor sacrificarla a que viva, ¿no? Y por último, bueno, en el libro incluyo una serie de colaboraciones que hice con Luis Borja, ¿no? Con Luis nos mantuvimos en contacto, ¿no? Si no escribimos cosas juntas, pues manteníamos en contacto a través de archivos, ¿no?, de archivos. Sobre todo colaboramos, que es la tesis de Luis, ¿no?, sobre el martinato, ¿no? Y cómo, ¿no?, Martínez, desde el Boletín de la Biblioteca Nacional, publicado en 1932, generó, ¿no?, o incentivó la creación de un indigenismo en pintura, en literatura, ¿no?, y a muchos autores clásicos. Entonces eso sería como una visión muy extensa o si quieren, abuelo de pájaro, ¿no?, del libro. Una serie de ensayos, ¿no?, muy breves, ¿no?, casi como canciones de pop music, ¿no?, o de jazz improvisadas, ¿no?, sobre estos autores. Si quieren, les podría leer un texto, ¿no?, también de quizás el texto más poético, porque creo que todavía tenemos tiempo, tengo que buscarlo, pero si hay alguna pregunta o comentario, ¿no?, podríamos hacerlo en este momento. Entonces yo les voy a leer un texto que escribí hace muchos años, pero que parece que determinaría esto de que le pasó a Luis, ¿no?, es decir, la muerte, porque se llama Si la muerte llega en primavera, ¿no?, ¿verdad? Lo tengo que buscar y bueno, entre tanto, si tienen alguna, ¿no? Muy bien. Yo creo, Rafa, francamente, que nos estás también cuestionando cómo la violencia contra la mujer ha sido parte esencial de todo este proceso de la pandemia. Mira, a mí me duele mucho cuando tú hablas de 43 muchachitas jóvenes quedando embarazadas y cómo esa violencia del hombre, cómo se revela en el abuso de la mujer.
¿no? ¿No? Y me imagino que Ada tendrá algo que decir al respecto. Adelante, Ujú. Ada. Sí, Sí, la bien. verdad es que la violencia contra la mujer es una realidad que nos flagela, no solamente en nuestro país, sino que en todos los países latinoamericanos y en el mundo. Pero bueno, yo estoy suscrita a algunas páginas por ahí que tienen que ver con desaparecidas, por el hecho pues de estar tratando de abonar un poco, de compartir a veces eh, hay algunos grupos de mujeres, por ejemplo, en México que se dedican, grupo de mujeres civiles que se dedican a la búsqueda de cuerpos. En el último de los casos, uno mira con una impotencia impresionante cómo ya aquellos seres humanos ya son buscadas nomás sus restos. Las madres se llegan incluso a conformar, digámoslo así, eh, con encontrar sus restos. Esto está pasando de una forma impresionante en nuestro país, dado que hay desapariciones a cada momento de jovencitas, de mujeres de todas las edades, la verdad. Y eso pues es una realidad sumada a la que habla Rafael, que bueno, hay tanta niña embarazada, hay tanto descuido del Estado en cuanto a lo que es educación. Eh, Porque, bueno, si nos fijamos, nos detenemos un poco a ver en las escuelas, apenas si hay un psicólogo por escuela, entonces la salud mental de los niños, de las niñas no está siendo atendida. Y bueno, es lógico pensar que no haya salud mental en los niños y en las niñas, eh, porque bueno, hay un patrón de violencia que ellos están viendo desde chicos y lo reproducen, pero si no hay una adecuada formación de los chicos, se va a reproducir de una forma ilimitada como está sucediendo y es tan doloroso, tan triste, llena pues el sentimiento es de total impotencia que bueno, lo que podemos nosotros, como siempre lo he manifestado, lo he dicho, es que a través de nuestro instrumento, que es la palabra poética, la palabra, el canto, el análisis, eh, a través de la escritura como tal, podemos mover un poco las conciencias pues de aquellos que son, digamos, los que deben ser garantes de ese cuido a la niñez, de ese cuido al ser Pero, humano. pero también parte de eso es el permiso de seguirlo haciendo, porque si nadie es castigado por esa violencia que están ejerciendo contra los que no tienen poder, entonces es un permiso tácito. Ese es también parte de cómo se inserta dentro de una sociedad esa violencia permitida, aceptada, ¿verdad? Rafael, y tú, Carlos, ¿qué dices? Porque Rafael nos va a leer un texto, ya veo que lo encontró. ¿Lo encontraste, Sí, Rafael? sí, sí, Ah, sí, 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 pero que dejo a Carlos hablar y ajá, luego, ¿verdad? perfecto, No, Carlos. no, pues como el libro precisamente es, bueno, básicamente sobre la violencia y masculinidad, ¿verdad? Y bien se dice en el prólogo, Ada, lo dice que es como una mirada, ¿verdad? A esta realidad cuyos matices no son coherentes ni justos, ¿verdad? Eh, entonces, eh, hace poco estaba leyendo un análisis comparativo de dos estudios que hace Plan Internacional, uno previo a la pandemia y otro ya con la pandemia y el confinamiento,
Y es increíble cómo nuestras niñas y las adolescentes salvadoreñas están en situación de riesgo siempre, ¿verdad? E incluso, pues, obviamente, cuando hay un embarazo adolescente, normalmente y tristemente tiene que ver mucho su entorno. Sobre todo, hablemos del confinamiento, ¿no? Y de cómo, además, en el caso de los estudios, porque fue virtual, todo esto le venía a poner más peso a las niñas y adolescentes de su jornada normal, ¿verdad? Diaria. No solo tenía que estar recibiendo clases en la casa, sino además, si había que cuidar a alguien, ¿quién lo cuidaba? O sea, ¿quién lo cuida en nuestros hogares salvadoreños? Entonces, todo eso era como una acumulación también de multitareas que venía a darle mucho más peso a su jornada. Y aparte de eso, como había más utilización del Internet, el acoso en las redes. O sea, realmente es una cosa increíble, ¿verdad? Y que está de alguna manera retratado en este libro, llamémoslo fractal, diario académico, literario de todo esto, ¿verdad? Entonces, me parece pertinente, digamos, esta lectura de lo que está sucediendo y de esta violencia y masculinidad en El Salvador y con la enfermedad, confinamiento y secuelas. Bueno, Sí. Rafa, ¿nos vas a leer entonces tú ahora lo que Sí, querías? sí, 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 claro, claro. Sí, sí, quería, bueno, este no va directamente a lo que, a esto, pero dije que es el texto quizás un poco más poético, ¿no? Es una especie de prosa poética, que es de Chema Méndez, de quien hablé, quien desde los años 50, 60, 70, ligaba el encierro masculino a la violencia doméstica, mientras, ¿verdad? Entonces el texto se llama Si la muerte llega en primavera, y bueno, a Luis le llegó en primavera, ¿no? Entonces, además a él le gustó mucho ese texto, que lo escribí hace muchos años, antes de la pandemia, pero que creo que es muy pertinente y es bueno. José María Méndez dice, existía la zona ficticia de lo jurídico, paraíso de orden y respeto, y otra zona real contrapuesta a la ficticia, infierno de arbitrariedades y vejámenes en los que no había leyes ni justicia. Y el texto dice así: si la muerte llega en primavera, enarbola el viento que mece un sol desnudo, impúdico y sin nubes, cielo radiante, diáfano en palabras, vestida en flor, la anuncian, pálidas hojas de retoño lustroso, revolotea al aire fino y al polvo sin voz, cariñoso cogollo. Si la muerte llega en primavera, tu sonido disparatario, 1957, de verde humor, se diluye en bruma de otoño, disuelve la risa mordaz, la broma socarrona en trágica vivencia de historias sin límite de estrellas. Si la muerte llega en primavera, la sonrisa opaca un tiempo irredimible, 1970. Hacia allí fluye la época dorada de un maestro en narrativa. Tu tentativa profética anticipa signo de guerra, mancha que reprime, justicia cobardada, de sueños que interrumpen ruinas militares, labores agotadas en hábitos sin rumbo. Si la muerte llega en primavera, las leyes sociales no las deduce el derecho, ni la dicta forma jurídica vacía y sin respeto. Revela la zona real una fantasía creadora, única escritura que interroga drama venidero en su oceanía. Si la muerte llega en primavera, antes del despegue de la guerra, varias mujeres al cuadrado, 1962, declaman que burla e ironía culminan en drama heroico y mortuorio al ocultarse el duende oscuro de tu humor. Reencarnan ángeles bíblicos en remedo sibilino, recitan la fatalidad de un régimen. I had a dream. Si la muerte llega en primavera, en tu lúcido desvarío, fallece el marido ebrio, el estado militar, mientras desnuda, la nación sonríe satisfecha, presumida en su liberación. Ella sabe la historia. Policías vestidos de civiles disuelven a balazos manifestaciones estudiantiles,
persiguen ojos soñadores, acosan la esperanza, al tiempo que reparan en prostitución y acoso, la única propuesta. Si la muerte llega en primavera, Espejo del tiempo, 1973, en su cambio de género, la fantasía refleja un mundo social, se consume en violencia, hallazgo de verdades dolorosas. Si la muerte llega en primavera, la campánula repica, delirio y suicidio resuelven pérdida de hombría, de toda dignidad ante pobreza. Me tocan las nalgas, la miseria lo empuja, todo envilecimiento. Se vuelve intolerable repasar la historia de su vida, la historia nacional, tu política sexual intuitiva. Degradar al hombre es remitirlo a lo femenino, lo no fálico. Si la muerte llega en primavera, ninguna ley otorga testimonio histórico de la corrupción del régimen, de todos esos muchachos sucios y peludos que fumaban marihuana, a quienes la gente que les tocó se les fue la mano, quemados, lanzados al mar desde aviones. Si la muerte llega en primavera, es por un anhelo tan arraigado en tu pecho de anticipar en el cuento la historia del hombre, manuscrito divino que decreta las estaciones prefijadas de una guerra por venir, desmanes de los 3 arqueros, el cosquilleo de la mosca en la boca del caído, cadáver del enemigo sin derecho a sepultura. Si la muerte llega en primavera, no hay ímago que logre dominar el tiempo, ese tiempo sin más libertad que la ilusión que descarga el sueño. ¿Acaso también una figura gemela, el instante de su muerte, momento único en el cual, sin lugar al suicidio, el hombre se reconcilia con su lazo consorte femenino, con la que recita que el límite son las estrellas, lugar de unión y utopía? Si la muerte llega en primavera, la fantasía es el lugar de los muertos, cual antífona, en lápidas marmóreas, escúlpese la diosa muertos sin cadáveres. La jurisprudencia niega olor a ciprés, habeas corpus que la ficción reclama, compañeros nuestros que desaparecían después de las capturas o de los tiroteos de las manifestaciones. Nosotros sabíamos la verdad, aun cuando no pudiéramos probarlas. Para ti, la guerra había comenzado 10, 20 años antes, en los sepulcros invisibles que calcan tus cuentos. Si la muerte llega en primavera, jardines y huertos, limoneros y jazmines son ahora un cementerio. Para reunirte, juntarte a ellos, hay que incorporarse definitivamente a la tertulia que el gobierno llama sueño. Los personajes de mi sueño eran antiguos amigos míos ya muertos. La utopía es el mundo de los muertos, vida real que desemboca en víctimas de los sueños. Ahora, al vaivén del cuerpo astral, ya no te amparas tú en refugios subterráneos. Si la muerte llega en primavera, es porque sueño. Muerte, utopía, tus 3 consejos virtuales, 1994, se contraponen en bloque a la ficción jurídica, fusiles, disparos, desaparecidos, que nos inventan como ciudadanos verdaderos y sin tacha. Si la muerte llega en primavera, te imagino cabalgando en estrellas de noche, sin luna, ni nube, sin tumba ni asiento, invisible como los fantasmas que entierran los relatos, en una vida verdadera y celeste que solo nos llega después de varias muertes, de múltiples pésames que temieron nombrar a la madre patria, pesadilla constante, cuya única preocupación nace de los sueños, si la muerte llega en primavera. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué maravilla de texto, Rafael! Esa repetición de todos los años, que la muerte sí llega en primavera, con todas las consecuencias que eso nota. La repetición de la historia salvadoreña vuelve y vuelve y vuelve y vuelve. Es decir, en realidad ese mito es la realidad y la realidad la hacemos mito. Y esto es fuertísimo, fuertísimo, Rafael. Es un texto, dinos a dónde se puede conseguir, porque la verdad Pues que es un texto actual, es un texto de para siempre, es un texto histórico. bueno, esa es una parte del ensayo, ese es el número, está en el libro, es el 12.
El 12. El 12, es decir, el ensayo, dije que eran 17 ensayos, y del intermedio hay poemas, ¿no?, de otras personas. Entonces es el ensayo 12, que se llama Si la muerte llega en primavera, jurisprudencia y ficción en José María Menéndez. Está incorporado en el libro. Cuando lo publique, ¿no?, Índole, ahí va a estar, va a ser el ensayo número 12. Lo quise leer porque es como de los más breves, y da también esa idea de lo que hablamos, de lo fractal, ¿no?, que a mí no me interesaba hacer un libro lineal, ¿no?, ¿no?, con un proyecto, con un objetivo, ¿no?, de manera lineal, sino hacerlo como chispazos, como dije, como la mujer en fragmentos, ¿no? ¿Verdad? O sea, Y pueden poner, si ponen en Google fractal, ¿no?, van a encontrar, por ejemplo, un helecho donde la parte es igual al todo. Yo corto la rama de un helecho y esa rama es igual a otro helecho, y luego le corto la rama, ¿verdad? Y en el mito náhuatl es la mujer, ¿no?, que se fragmenta y la cabeza sale y los brazos se van por otro lado. Entonces, esa es la idea de estos ensayos, ¿no?, que son como chispazos, como cada uno es una totalidad, ¿no? Y la mayoría, casi todos tienen ¿no? Pero la mayoría les puse ¿no? Creo que les puse a muchos un abstract en inglés, ¿no? ¿Verdad? Y que Carlos quería decir algo. Sí, sí, Carlos. sí. No, sí, que es gracias, que esta es una lectura, digamos, se puede hacer una lectura independiente, ¿verdad?, de cada ensayo, que realmente no es independiente, sino que es parte, como dice Rafael Lara Martínez, parte de todo, pero da esa facilidad de poder saltarse, o sea, no necesariamente tiene que leerse desde el principio, digamos, correlativamente, ¿verdad?, sino uno puede saltar de un ensayo a otro, incluso del colofón después al prólogo, no importa, ¿verdad? Y ese es lo que permite la estructura, ¿verdad? Y la intención de la sonrisa de la jícara. Ada, ¿tú qué nos dices? Sí. Sí, me encanta esa estructura que le ha dado el doctor Lara Martínez a la obra. Y sí pude notar eso, de que son como las partes de un todo. Y que, bueno, si lee un ensayo o va al prólogo o va a los poemas que están allí y ve que hay igual siempre hay una coherencia, ¿sí? Hay una línea ahí que los une y los hace, como dice él, los convierte en lo que sería una mano, ¿verdad? Los dedos de una mano que al final es un todo, pero que tiene como ramas, que aunque son diferentes, pero hay una coherencia y una conexión donde lleva lo poético, lo mítico y toda digamos, la dureza de la temática, ¿verdad? Que es la enfermedad y la muerte, por supuesto. Y el encierro, no olvidemos que el encierro, yo en el poema hablo también, menciono a Goldman, que es un compañero de nuestra organización fiel, y también a otro compañero, Vidal Garay, porque el encierro mata, o sea, el encierro también ha venido a hacer más aguda la enfermedad. O sea, hay gente que no ha muerto del COVID, no murió de la enfermedad, pero murieron de un ataque cardíaco debido al estrés al que estaban sometidos, dado ese encierro que es verdaderamente arrollador. Así que me encanta cómo lo ha hecho, me parece bien dinámico, me parece que atrapa el interés. Bueno, Esa estructura. Yo quisiera hacer gracias a... Sí. un solo comentario también. Otro comentario es, no, pero no solo es sobre la enfermedad, porque hemos hablado de la muerte, sino también sobre la vida, porque estamos hablando de legados también, ¿verdad? De legados vivos. Es decir,
cuando Rafael Lara Martínez habla sobre en uno de los 17 ensayos sobre la obra ensayística, por ejemplo, de Luis Borges, me parece también importante y súper interesante. Entonces también sobre la salud mental y todo, pero también sobre la vida, ¿verdad? Entonces, a mí me parecen ensayos bien potentes que hay que leer. Muy bien, quería decirles, porque el tiempo se nos está yendo, Sí. quienes están con nosotros ahora. María Elena Vázquez Arévalo, Metzi Escalante Barrera, nos mandan saludos, Tania Primavera, a todos. María Elena Vázquez dice, buenos días, la próxima a la hermosa ciudad de Panchimalco, les saludo, felicitaciones. Hugo Martínez Acuña, incansables personas son ustedes ayudando a la cultura, felicitaciones. Miguel Ángel Chinchilla Maya, que estuvo con nosotros aquí para 100 arriba y 100 abajo. Isaac Startman, él es un músico salvadoreño, cantautor. Connie Elías, Nadia Romero, Metzi nos dice, en memoria de Luis Borja, con mucho amor. Paz, la sonrisa de la jícara le hace pensar en Luis Borja, dice Metzi. Lee Kurtz, también está cool, dice Metzi. Elena Abelar de Castro, María Elena Vázquez. Lo triste, dice, estar en casa tampoco salva a las niñas y mujeres de la violencia sexual. Así es. Esto es decir, no hay lugar sagrado, ya no hay lugar sagrado. Todo es violencia, ¿verdad? Entonces es como un callejón sin salida, ¿no? Por eso esa idea de Rafael de ver aquel jinete entrando al inframundo, la verdad que vivimos en ese inframundo, vivimos en el mundo de los muertos, vivimos pensando que es un país muerto, que nacimos muertos, que la verdad, esa violencia que continúa y continúa a través de la vivencia, a través de las nuevas generaciones y siempre muertos, siempre la razón de la sangre, ¿no? Es muy doloroso pensar en eso. Sigrid González, Herminio Jovel Guevara, Mauricio Burcos, dice, ¿podría repetir cuándo y cómo este libro será disponible? Adelante, Carlos. Claro, el jueves 21 de octubre a las 8 de la noche, hora de El Salvador, a través de nuestras redes vamos a compartir el link, ¿verdad? Y que animamos también, ya nos había dicho Janet, la Casa de Cultura de El Salvador también nos ayudará a promover este link, ¿verdad? Para que todas las personas puedan tener acceso a este gran material. ¿Pero el link va a estar bajo Índole Editores o cuando dice las redes sociales, Índole Editores, Carlos Clará? Ok, correcto. En todos lados, pero si quieren, a través de la página de Facebook de Índole, ahí va a estar fijado un post donde estará el link, ¿verdad? Igual lo vamos a estar replicando para que todos nos enteremos de dónde podemos descargar. Muy bien. Metzi dice, masculinidades toxas. Es necesario, entre comillas, nuevas masculinidades. Marisela Franco, Irma Siliesar Mendecita, Nicolás Tesla, Lilia Juliana Ama, nos está viendo desde Chile. Qué hermoso escrito, dice, sobre lo que leíste, Rafael. Josué Jaime, desde Chile, saludo, doctor Lara, de Teizalco, lugar de los senadores, dice. Mili Vargas Cruz, excelente. Violeta Paz, saludos. Quedará grabado este programa
claro, ahí va a estar en Facebook y también se va a poner en YouTube, no inmediatamente, pero sí en Casa de la Cultura El Salvador en YouTube. El encierro, dice Lilia Juliana, el encierro destruye, ya que la soledad embarga nuestros pensamientos y la muerte por COVID es indetenible. Muy bonito pensar en un desierto de la vida. Uf, eso es muy fuerte, ¿no? Cecil Mil está viéndonos, Miqueas Alberto Huerta Conde también. Así que quería nada más agradecerles a todos los que están ahorita en vivo, decirles que sí, que siempre estos programas quedan grabados en Casa de la Cultura y que pues estamos siempre listos a recibir tanto al doctor Lara Martínez como a Carlos Clará, como a Ada Membreño y celebrarlos. Sí, ahora viene Rafael. Sí, Rafa. Creo que le tenemos que cantar las mañanitas a Janet porque estamos presentando el libro en su cumpleaños. Entonces, ¿cómo lo van a cantar? Estas son las mañanitas que cantaba el rey David a las muchachas bonitas. Se las cantamos así. Gracias, Rafa. Despierta, mi bien, despierta. Despierta. Mira que ya amaneció. Ya amaneció. Ya los Ya los pajaritos cantan. cantan. La luna ya se metió. Muchas gracias, muchas gracias. Más que todo eso de muchacha, ¿verdad? Y de bonita y de lo que más es realmente celebrar a la vida. Cada día hay que celebrar a la vida porque vivimos con la muerte presente. Exacto. Y la muerte nos asedia. Y ahora con tanta gente muy preocupada desde aquí, viendo que todavía se está reuniendo más de 100,000 personas en ese estadio. Yo como trabajé en salud pública 30 años, yo les puedo decir que a mí eso me duele mucho porque va a significar enfermedad y muerte. Y esta pandemia todavía sigue, va a seguir, no ha terminado. Les agradezco mucho a los tres por darnos este regalo de este libro. Y en honor a Luis Borja, que la verdad fue un verdadero placer haberlo tenido aquí en Casa de la Cultura, y el dolor de tantos, ¿verdad? Y a seguir vivos, a cuidarnos y a seguir escribiendo, editando y publicando. Así es que los esperamos a todos. Muchísimas gracias, Rafa, Carlos, Ada. Sí, y nos vemos. Adiós. Sí, adiós. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, adiós. Vémonos.